Madrid, primavera. El sol bañaba suavemente las calles del barrio de Salamanca, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el repique lejano de las campanas de la iglesia de San José. Allí, en un pequeño apartamento del cuarto piso, Lucía preparaba con manos temblorosas el último vestido que jamás imaginó usar, no para su boda, sino para un funeral. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó su madre desde la puerta, con los ojos enrojecidos y una taza de té humeante entre las manos. Lucía asintió sin mirarla. Su voz apenas era un susurro. Tengo que hacerlo, mamá. Es lo único que me queda de él. Ese él era Miguel. Su Miguel. El hombre con quien había compartido risas bajo la lluvia, oraciones al amanecer y sueños tejidos con hilos de fe. Se habían conocido en una misa de domingo, justo después de comulgar. Él le había ofrecido un pañuelo cuando ella, emocionada por la homilía, no pudo contener una lágrima. Desde ese día, cada paso que dieron juntos fue guiado por la mano de Dios, o eso creían. Habían planeado casarse en la Catedral de Toledo, el 15 de junio. Ya tenían todo listo, los anillos bendecidos, los votos escritos a mano, incluso el menú de la celebración. Pero el destino, cruel e impredecible, decidió intervenir 3 semanas antes de la boda. Un accidente de tráfico. Un camión que invadió el carril. Y Miguel, desaparecido en un instante. La noticia llegó como un trueno en medio de un cielo azul. Lucía cayó de rodillas en mitad de la cocina, gritando el nombre de Dios entre sollozos. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué ahora? Durante días, no salió de su habitación. Rechazó las visitas, ignoró los mensajes de consuelo, incluso dejó de rezar. ¿Para qué hablarle a un Dios que permitía semejante dolor? Pero una tarde, mientras ordenaba cajones en busca de algo, quizás un recuerdo, quizás una respuesta, encontró un sobremanuscrito con su nombre. Dentro, una carta de Miguel. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque algo ha pasado. No quiero que llores por mí. Quiero que recuerdes lo que siempre te dije. Nuestra vida no termina aquí. Dios tiene planes más grandes que nuestros miedos. Si me fui antes, es porque Él necesita que tú sigas adelante, por los dos. Lucía rompió en llanto, pero esta vez, algo había cambiado. No era solo dolor. Era una chispa. Una semilla de esperanza. Al día siguiente, regresó a la iglesia. No como novia, sino como alma herida buscando refugio. Allí, el padre Esteban, un anciano sacerdote de mirada serena y voz grave, la recibió con los brazos abiertos. A veces, hija, Dios no nos quita el dolor para enseñarnos a llevarlo con gracia, le dijo mientras le ofrecía agua bendita. ¿Pero cómo seguir sin él?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. No tienes que hacerlo sola, respondió el sacerdote. Él sigue contigo. En cada oración, en cada acto de caridad, en cada mañana que eliges levantarte, ahí está Miguel. Y ahí está Dios. Esa semana, Lucía comenzó a visitar el hospital donde Miguel había sido voluntario. Ayudaba a los enfermos, les leía salmos, les tomaba de la mano. Al principio, lo hacía por él. Pero pronto, descubrió que lo hacía también por sí misma. Porque en los ojos de aquellos ancianos, veía reflejada su propia soledad, y también su redención. Meses pasaron. El dolor no desapareció, pero se transformó. Ya no era una losa que la aplastaba, sino una cicatriz que la recordaba que había amado profundamente, y que aún podía amar. Y entonces, un día de otoño, mientras servía sopa en el comedor parroquial, escuchó una voz familiar. ¿Lucía? Se giró. Y allí estaba, no Miguel, claro. Pero alguien que lo conocía mejor que nadie. Soy Daniel, dijo el hombre, extendiendo una mano. El hermano de Miguel. Lucía palideció. Nunca supo que Miguel tenía un hermano mayor. Había estado viviendo en Argentina durante años, trabajando como misionero. Regresaba a España tras enterarse de la tragedia. Quería conocerte, dijo Daniel, con una sonrisa triste. Miguel hablaba de ti como si fueras un milagro. Aquella conversación duró horas. Hablaron de Miguel, de sus sueños, de su fe inquebrantable. Y aunque Lucía sintió un nudo en el pecho al escuchar su nombre, también sintió paz. Pero lo que ninguno de los dos esperaba, era que esa paz fuera solo el comienzo de algo mucho más grande.
Porque mientras caminaban de regreso a casa bajo la luz dorada del atardecer, Daniel le dijo algo que cambiaría todo. Miguel me escribió una carta antes de morir. Me pidió que, si algo le pasaba, cuidara de ti. No como una obligación, sino como un honor. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Por qué me dices esto ahora? Daniel respiró hondo. Porque creo que Dios nos puso en el mismo camino, por una razón. Y en ese momento, mientras las campanas de la iglesia volvían a sonar a lo lejos, Lucía sintió algo que creía perdido para siempre. La posibilidad de volver a creer, no solo en el amor, sino en los designios de Dios. El invierno llegó a Madrid con un frío que calaba hasta los huesos, pero en el corazón de Lucía había comenzado a encenderse una llama que ni el viento más helado podía apagar. Desde aquel encuentro con Daniel en el comedor parroquial, algo había cambiado. No era solo su parecido físico con Miguel, los mismos ojos oscuros, esa forma de sonreír con media boca, sino algo más profundo, una quietud espiritual, una fe serena que no necesitaba palabras para manifestarse. Cada domingo, sin falta, Daniel la esperaba frente a la puerta de San José. Al principio, caminaban en silencio. Luego, poco a poco, las conversaciones fluyeron, sobre la misión en Argentina, sobre los pobres a los que había servido, sobre cómo la oración lo había mantenido en pie cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Miguel me escribió que tú eras su ancla, le confesó una tarde, mientras compartían un chocolate caliente en una cafetería cercana a la catedral. Decía que contigo aprendió lo que era amar como Cristo ama, sin condiciones, sin miedo. Lucía bajó la mirada, con los dedos temblando alrededor de la taza. Pero yo no pude salvarlo. Nadie tenía que salvarlo, respondió Daniel con suavidad. Él ya estaba en paz. Lo que quería era que tú también lo estuvieras. Esa noche, Lucía soñó con Miguel. No era un sueño triste, sino luminoso. Estaban los tres, ella, Miguel y Daniel, en un jardín lleno de olivos. Miguel les tomaba de las manos y decía, Dios no divide corazones, los une. Al despertar, tenía las mejillas mojadas, pero el alma ligera. Sin embargo, justo cuando empezaba a creer que la vida le daba una segunda oportunidad, llegó la carta. No por correo. No por mano humana. Sino en el lugar menos esperado. Una mañana, mientras ayudaba a reorganizar los archivos del despacho parroquial, encontró un viejo libro de salmos olvidado en un rincón. Al abrirlo, se deslizó un sobre amarillento. Su nombre estaba escrito con la letra inconfundible de Miguel. Con el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho, lo abrió. Lucía, si lees esto, es porque has vuelto a la casa del Padre. Y eso significa que no te rendiste. Gracias. Quiero contarte algo que nunca tuve el valor de decir en vida. Antes de conocerte, hice una promesa a Dios. Le dije que si me daba el amor verdadero, entregaría mi vida por él. No sabía que hablaba de ti. Pero hay más. Si alguna vez conoces a mi hermano Daniel, no lo dejes ir. Él también perdió a alguien. Y necesita tanto amor como tú. Confío en que, si Dios lo permite, los dos encontrarán en el otro no solo consuelo, sino un nuevo comienzo. Porque el amor no muere, Lucía. Solo cambia de forma. Las lágrimas cayeron sobre el papel como gotas de lluvia bendita. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran de asombro. De reverencia. Porque Miguel, incluso desde el cielo, seguía cuidando de ella. Al día siguiente, fue directamente a la casa de Daniel. Lo encontró arrodillado en su pequeño oratorio casero, rezando el rosario. ¿Sabías de esta carta?, preguntó, mostrándosela con manos temblorosas. Daniel levantó la vista. Sus ojos se llenaron de emoción. No. Miguel me habló de una promesa, pero nunca me dijo qué contenía. Solo me dijo, si algún día ves que Lucía sonríe de nuevo, no dudes en amarla. Hubo un silencio largo, denso, sagrado. ¿Y tú?, susurró Lucía. ¿Podrías amar a la mujer que amó a tu hermano? Daniel se levantó lentamente. Se acercó a ella, pero no la tocó. Solo la miró con una ternura que parecía venir del mismo cielo. Yo no amo a la mujer que amó mi hermano, amo a la mujer que él amó como Dios manda. Y si Dios la puso en mi camino después de todo esto, es porque quiere que la cuide. No en su nombre, sino en el mío propio. Lucía sintió que el mundo se detenía. Y al mismo tiempo,
que su corazón volvía a latir con fuerza. Durante semanas, avanzaron con cautela, como quien camina sobre hielo fino, temiendo romperlo. Pero cada misa compartida, cada veladora encendida juntos, cada Ave María susurrada al anochecer, los acercaba más. Hasta que llegó la Navidad. La iglesia estaba llena de luces, de cantos, de familias reunidas. Lucía y Daniel asistieron a la misa del gallo. Al finalizar, mientras todos salían, él la tomó de la mano. «Hay algo que quiero hacer», dijo. La condujo hasta el altar mayor, donde aún ardía la vela del niño Jesús. Allí, se arrodilló, pero no para proponer matrimonio. «No todavía. Quiero pedirle perdón a Dios», dijo con voz firme. «Por haber dudado de sus planes. Por haber pensado que el amor se agota con la muerte. Y quiero pedirle, que nos guíe. Porque si Él quiere que estemos juntos, que sea en su tiempo, en su forma, y con su bendición». Lucía se arrodilló a su lado. Tomó su mano entre las suyas. «Yo también quiero pedir algo», dijo. «Que, si este es el camino, no lo recorramos solos. Que Miguel nos acompañe. No como sombra, sino como ángel». En ese instante, una ráfaga de viento entró por las ventanas altas de la iglesia, haciendo danzar las velas. Y aunque nadie más lo notó, ambos sintieron una presencia, cálida, familiar, protectora. Pero la prueba definitiva estaba por llegar. 2 días después, recibieron una llamada inesperada. Era el obispo auxiliar de Toledo. Había encontrado entre los papeles de la archidiócesis un documento firmado por Miguel meses antes de su muerte. Una solicitud especial para bendecir su futura boda, con una cláusula sorprendente. «En caso de fallecimiento antes de la ceremonia, pido que mi prometida pueda contraer matrimonio en la misma fecha, en el mismo altar, y con la misma bendición, independientemente de quién sea su futuro esposo, siempre que sea un hombre de fe y buen corazón». El obispo, conmovido por la historia, les ofreció algo casi milagroso. Si así lo desean, pueden casarse el 15 de junio. En la Catedral de Toledo. Con la misma misa que Miguel preparó. Con sus votos. Con su música. Con su alma presente. Lucía y Daniel se miraron, incrédulos. «¿Crees que es posible?», preguntó ella. «No es solo posible», respondió él. «Es providencial». Pero entonces, como si el cielo quisiera poner a prueba su fe una última vez, llegó la noticia que lo cambiaría todo. Daniel recibió una carta del Vaticano. Lo llamaban de regreso a Argentina. Una emergencia en su misión. Un brote de enfermedad en una comunidad indígena. Necesitaban su ayuda, de inmediato. «No puedo decir que no», le dijo a Lucía esa noche, con los ojos llenos de conflicto. «Esas personas no tienen a nadie más». Ella lo entendió. Por supuesto que lo entendió. Pero el corazón se le partió en dos. «¿Y nuestra boda?», susurró. «Si Dios quiere que estemos juntos, nos dará el tiempo», dijo Daniel, acariciando su rostro. «Aunque sea un minuto antes del altar». Se abrazaron bajo la luna llena, sin saber si volverían a verse. Sin saber si el sueño que habían comenzado a construir juntos terminaría en cenizas. Pero Lucía, esta vez, no dejó que el miedo la consumiera. Entró a la iglesia al amanecer, se arrodilló ante el sagrario y dijo con toda su alma: «Señor, si es tu voluntad, que nada nos separe. Ni la distancia. Ni el tiempo. Ni siquiera la muerte». Y en ese momento, algo increíble sucedió. Una paloma blanca, pura como la nieve, descendió desde el techo de la iglesia y se posó suavemente sobre el reclinatorio frente a ella. Luego, alzó vuelo y desapareció por el vitral de la resurrección. Lucía supo, sin duda alguna, que Miguel la había escuchado. El 15 de junio amaneció en Toledo con un cielo tan azul que parecía pintado por la mano de Dios. Las campanas de la catedral repicaban con una alegría casi celestial, como si el mismo cielo celebrara lo que estaba a punto de suceder. Los peregrinos se detenían en las calles empedradas, sorprendidos por la multitud que se acercaba al templo no para una misa cualquiera, sino para una boda que muchos llamaban el milagro de San Ildefonso. Dentro de la sacristía, Lucía se miraba al espejo. No llevaba el vestido que había elegido con Miguel, ese descansaba en una caja bendecida, guardado como reliquia, sino uno sencillo, blanco como la paz, con encajes bordados por monjas carmelitas. En su pecho,
Colgaba una pequeña cruz de madera que Daniel le había enviado desde Argentina, junto con una carta que decía: «Si no llego a tiempo, vístete igual, porque aunque mi cuerpo esté lejos, mi alma estará contigo en el altar». Habían pasado 5 meses desde su partida. 5 meses de cartas, de oraciones compartidas por teléfono en medio de la noche, de promesas susurradas al viento. Pero nunca una confirmación. Nunca un estaré allí. Y aún así, Lucía había decidido ir. ¿Estás segura, hija?, le preguntó el padre Esteban, ajustando su casulla dorada. Si él no viene. Él vendrá, dijo ella, con una calma que sorprendió hasta a sí misma. O si no viene. Dios sabrá por qué. En ese momento, las puertas de la catedral se abrieron de par en par. El órgano comenzó a sonar. Era la marcha nupcial, pero no la versión tradicional. Era la melodía que Miguel había compuesto para su boda, con arreglos nuevos que incluían un coro de niños cantando el Ave María en quechua, el idioma de la comunidad donde Daniel servía. Lucía respiró hondo y comenzó a caminar. Cada paso resonaba como un latido. Cada mirada de los fieles era una oración silenciosa. Al llegar al presbiterio, levantó la vista hacia el altar, y allí, de rodillas, con una túnica blanca sobre su ropa de viaje, estaba Daniel. No había llegado en avión. No en tren. Había venido en autobús, en camión, a pie parte del camino. Había cruzado medio mundo con solo una mochila, una Biblia y una fe inquebrantable. Perdón por el retraso, dijo, levantándose con los ojos llenos de lágrimas. Tuve que asegurarme de que todos estuvieran bien, antes de venir a cumplir mi promesa contigo. Lucía no pudo hablar. Solo tomó su mano y apretó con fuerza, como si temiera que desapareciera. La misa comenzó. El obispo, con voz temblorosa de emoción, pronunció las palabras que sellarían no solo una unión terrenal, sino una alianza espiritual escrita en el cielo. Hermanos y hermanas, hoy no solo celebramos el amor entre dos personas, sino la fidelidad de Dios a sus promesas. Porque cuando el corazón humano se rompe, Él no lo descarta, lo reconstruye con oro divino. Durante la homilía, el obispo contó la historia completa: el amor de Lucía y Miguel, la fe que no se apagó en la oscuridad, la aparición de Daniel como instrumento de la providencia, y la carta que unió 3 destinos bajo un solo designio. Miguel no murió en vano, dijo. Murió amando. Y su amor sigue vivo, porque el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma. Al llegar al momento de los votos, Daniel tomó las manos de Lucía y dijo, con voz firme y corazón abierto: Lucía, yo no vine a reemplazar a nadie. Vine a caminar contigo el sendero que Dios ya trazó. Prometo honrar tu pasado, cuidar tu presente y construir contigo un futuro donde cada día sea una oración. Te amo, no a pesar del dolor, sino a través de él. Lucía, con lágrimas brillando como diamantes bajo la luz de los vitrales, respondió: Daniel, acepto tu mano, tu fe y tu corazón. No porque olvidé a Miguel, sino porque aprendí de él que el amor no tiene fin. Hoy, entrego mi vida a ti, y a Dios, que nos unió más allá de lo posible. En ese instante, mientras intercambiaban los anillos, los mismos que Miguel había bendecido, una ráfaga de viento entró por las altas ventanas de la catedral. Las velas del altar flamearon, pero no se apagaron. Y en el silencio sagrado que siguió, muchos juraron haber escuchado un susurro, suave, familiar, lleno de paz. Gracias, hermano. La ceremonia terminó con la comunión. Al recibir la hostia, Lucía sintió una calidez inexplicable en el pecho. Como si 2 almas la abrazaran al mismo tiempo, una desde el cielo, otra desde la tierra. Después de la misa, mientras salían de la catedral bajo una lluvia de pétalos blancos y campanas que no dejaban de sonar, un niño se acercó corriendo. En sus manos, sostenía una paloma blanca. Es para ustedes, dijo, con una sonrisa inocente. Dice que vino del cielo. Daniel tomó al ave con delicadeza y la liberó. La paloma ascendió en espiral, giró 3 veces sobre sus cabezas, y luego voló directamente hacia el sol. Esa noche, en la cena sencilla organizada por la parroquia, los ancianos del barrio contaban historias de milagros pasados. Pero todos coincidían en una cosa. Nunca habíamos visto una boda así. Parecía que los ángeles mismos oficiaban. Meses después, Lucía y Daniel regresaron a Argentina, no como misioneros separados,
sino como esposos al servicio de los más necesitados. Junto a ellos, llevaron una pequeña imagen de la Virgen de la Almudena, y una caja con 2 cartas, la de Miguel, y la que escribieron juntos el día de su boda. En ella decían: Señor, gracias por enseñarnos que el amor no se pierde. Se multiplica. Que la muerte no es el final, sino el umbral. Y que cuando confiamos en ti, incluso las lágrimas se convierten en semillas de esperanza. Y así, en medio de la pobreza, la enfermedad y el olvido del mundo, construyeron una vida llena de gracia. Porque descubrieron que el verdadero milagro no fue la boda, sino la fe que los llevó hasta allí. Déjanos tu testimonio. ¿Has experimentado un milagro en medio del dolor? Tu palabra puede ser la chispa que encienda la esperanza en otro corazón. Dios siempre llega, aunque a veces lo haga por caminos que no imaginamos.